En este video vamos a explicar un poco acerca de los modificadores de Blender. Los modificadores son herramientas que ya trae Blender, en los cuales nos van a ayudar para diferentes cosas, ya sea generar, ya sea deformar o algunas otras herramientas que nos ayuden en más técnicamente como las normales, es decir, como estas líneas guía en las que son base para mover ciertas caras o nodos. Para las físicas, ya sea para ropa, colisión, explosión, fluido, etcétera, etcétera. Para generar, que es como, digamos, a partir de este objeto, generar otros o generar más malla dentro de ese objeto. O sea, más caras, más nodos, más vértices. Y para la parte de, ya habíamos dicho, de las físicas, del cabello, la deformación, la generación, etcétera. En esta parte también tenemos para la edición, es decir, ya sea para algún tipo de texturas, mapas de UV. Los mapas de UV son pues las texturas, o sea, las imágenes, cómo se van moviendo y así. La parte de Geometry Nodes, que es como esta sección en la que podemos hacer como animaciones un tanto más como llamativas, tipo como si fueran las de After Effects, pero con el sistema que ya trae propiamente Blender. Nosotros vamos a explicar aquí de manera muy breve también, centrarnos tanto en uno y que se nos vaya demasiado el tiempo. Empezamos a explicar todos los modificadores y este sería el primero. Vamos a seleccionar el objeto y vamos a aquí Generate Array. Esto lo va a multiplicar, es decir, las veces que nosotros le pongamos aquí son las veces que va a duplicar o a triplicar el objeto. Esto que tenemos aquí es la distancia a lo que la va a duplicar o multiplicar. Es decir, por ejemplo, vamos a esta vista. Esta es la vista en el eje X, es decir, el factor X. Pero también lo puede separar en el factor o en el eje Y. Si también lo queremos separar, pero en el eje Z, lo podemos también separar en el eje Z. De esta manera. Es decir, puede seguir habiendo iteraciones del mismo en esa configuración. Bien, esto es para el modificador de array. Sigamos con el otro modificador que es bevel. Para bevel es más correcto y es más fácil entenderlo si lo vemos con un cubo. Si nosotros le ponemos un bevel, puedes darte cuenta que tiene este biselado, pero este biselado tiene un solo segmento, que es esta cara de aquí y esta cara de acá. Si lo duplicamos, agregamos un corte de esta otra manera y podemos hacerlo un tanto más redondeado. Puedes darte cuenta que al agregar segmentos, este comienza a verse un poquito más redondeado. El amount también puede ser modificado, es decir, qué tan grande tiene que ser la parte circular para que actúe el bevel. Ahora, el ángulo, que es este de aquí, es cómo va a actuar el biselado. Es decir, lo dejamos aquí o podemos ponerlo que tenga un peso. Este peso que está aquí es el que podemos activar en esta otra manera. Es decir, teniendo separado esto, abrimos este menú con la tecla N del teclado. Vamos a modo edición y seleccionamos, por ejemplo, esta. Vamos aquí a Edge Data. Puedes darte cuenta que dice Bevel Weight. Si nosotros lo subimos a un valor de 1, automáticamente va a ser el peso. O sea, le va a incrementar todo lo que tenga aquí a esta configuración. Si nosotros aumentamos o disminuimos los segmentos, se verán reflejados en esta forma. De la misma manera en que lo hacemos más grande o más pequeño. Es decir, todos estos movimientos afectarán a este peso que acabamos de agregar. Y lo mismo va a suceder con otros segmentos que agreguemos aquí. Si nosotros aumentamos, podemos ver que
va a suceder lo mismo con los que le agreguemos aquí en Bevel. Es decir, podemos agregarlo en mayor o menor medida. Eso sería Bevel por esta parte. Ahora bien, vamos a disminuir este y vamos a quitarle este también para que se quede en un porcentaje de 0. Seguimos con los otros modificadores y es Boolean. Boolean es como tal decir que es un modificador que genera cortes. Vamos a duplicar este cubo y vamos a hacer que este cubo le quite a este cubo, como si lo estuviera mordiendo. En este tenemos este boolean y hacemos que el objeto que haga la diferencia, o sea, que le muerda, por decirlo de alguna manera, a este objeto sea este. Es decir, en donde nosotros lo posicionemos, le va a quitar esa porción a este otro objeto. Ahora bien, le vamos a aplicar el modificador teniendo en cuenta que lo que tenemos seleccionado es diferencia, porque si le ponemos unión es como si tal cual uniera estos dos cubos, pero vamos a darle en diferencia. Le damos aquí y le damos en aplicar. Ok, una vez hecho esto, vamos a quitar este cubo, lo vamos a seleccionar y lo vamos a mover con la tecla G y te podrás dar cuenta que ya está hecho el trabajo, es decir, este ha mordido a este, le ha quitado esta parte de donde estaba este objeto. Esto puede ser útil para crear objetos de tipo industrial y hay que tener cuidado porque cuando nosotros hacemos esto, en esta parte estamos generando una cara de más de 4 nodos y puede ser un tanto difícil trabajar con ellas. Pero a ciertos rasgos esta es la forma en la que funciona el booleano. Si nosotros le diéramos en unión, uniría las dos figuras y si le diéramos en intersección, haría la parte de que en donde esas dos figuras se intersectan son las figuras que quedarían. Cuando nosotros le demos en aplicar y quitemos este cubo, ese pequeño cubo es la intersección entre este y el anterior que estaba, dejándolo así solamente a él. Esto es bastante útil para generar formas que quizá estén un poquito más difíciles de hacer. Por ejemplo, si nosotros rotamos este cubo de esta manera y volvemos a hacer esta selección y quitamos este cubo, podemos ver que ya tenemos un cubo bastante raro, por decirlo así. Incluso parecería una roca. Pero bueno, este es un ejemplo solamente de cómo se utiliza el booleano. Seguimos con otro modificador que es de los más utilizados, que es también de los que vamos a utilizar más aquí, y es mirror. Vamos a quitar este que está aquí y se lo vamos a poner ahora a este, porque me equivoqué y se lo puse al otro. Mirror, muy bien. Ahora, este lo que hace es bastante simple, pero también puede ser un poquito complejo. Vamos a modo edición y vamos a seleccionar las caras. Quiere decir que en el eje X, que es este que está aquí, va a ser lo mismo de este lado que yo le haga, lo va a hacer de este otro lado. Pero va a ser bastante complejo el hecho de saber que si yo muevo una cara aquí, la va a mover en este mismo sentido. Entonces vamos a hacer esto, vamos a activar en el eje Y para que sea en este sentido, de esta manera. Si yo la muevo, va a ser así. Pero vamos a hacer un corte de esta manera, para que al momento de que nosotros vamos a borrar esta cara y estas caras que están aquí, puedes ver que ya está hecho el trabajo. Es decir, lo que yo haga aquí va a ser de este otro lado porque me está duplicando todo este objeto de este otro lado. Si yo se lo quito, podemos ver que está hueco. Si yo se lo pongo, podemos ver que ya está puesto.
Es así como podría funcionar el modificador de Mirror. Regresamos hasta la parte en donde no teníamos el corte y listo. Regresamos. Y otro de los modificadores que anteriormente ya habíamos visto es el de superficie de subdivisión, que es prácticamente un modificador el cual va a estar agregando formas un tanto más orgánicas, es decir, en lugar de hacer las formas o dejar las formas como estaban, todas cuadradas, como lo puede ser así, este las hará más redondas de esta forma. Claro que también depende qué tanto de geometría queramos aumentar, porque si no sí se verá un tanto extraño. Regresamos hasta la parte en donde no lo tenemos aplicado. Y volvemos aquí a la lista de modificadores, ahora con Solidify. Solidify trabaja de una manera un tanto curiosa, y es que, por ejemplo, si nosotros tenemos esta cajita que está aquí, queremos agregarle como si tuviera una especie de borde o grosor a una cara, este lo hará de esta otra manera. Podemos hacerlo un tanto muy delgado o podemos hacerlo muy grueso. Esto va en función a cómo nosotros tengamos la cara, cómo nosotros tengamos un poquito acomodada la normal. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un plano, vamos a moverlo en el eje Y para que lo podamos ver y le agregamos este modificador. Podemos ver que lo hará hacia la parte de abajo y casi que podemos hacer un cubo, pero depende qué tan grueso y qué tanto queramos que actúe este modificador de Solidify. En este caso puede ser útil porque nos está ayudando a crear este tipo de malla, este tipo de objeto dentro de un cubo, de una manera más fácil, sin tener que hacer otra extrusión, sin tener que hacer nada, y además es manejable. Es decir, tiene esta ventaja. ¿Lo podemos manejar manualmente? Sí, pero este modificador en concreto nos deja manejarlo manualmente más rápido. Entonces lo quitamos, regresamos hasta la parte donde no tenemos el modificador. Y ahora vamos a hacer el de Remesh. Remesh también es un tanto complicado de explicar. Tiene la forma un tanto curiosa en la que puede deformar los objetos. Puede que queramos hacer un tanto de blocks, como por ejemplo aquí, y esto lo podemos ver más reflejado en otro objeto que sea bastante más orgánico. Por ejemplo, vamos a volver con Sustain y le vamos a dar en Generate y regresamos a Remesh. Como puedes darte cuenta, esto lo que hace es hacer un remesh, hacer un reenmascarado del objeto dependiendo qué tipo de selección hagamos aquí. Si es como más plano, si es como un poquito más digamos como más extraño en esta parte de la geometría de cómo se comporta, si es un poco más suavizado, pero aún así es un tanto cúbico, o tal cual como si fueran bloques. La profundidad de los bloques determina qué tanto detalle o qué tanto profundidad está hecho. Mientras más bloques, mientras más profundidad, más detallado será el objeto a como originalmente estaba hecho. Pero obviamente pues hay que aclarar que regresamos al mismo punto del anterior modificador. Mientras más profundidad y pasos agreguemos, más geometría estaremos utilizando. Por ende, más memoria y más lento se verá nuestro ordenador y más pesado será nuestro proyecto. Entonces depende mucho de la necesidad y el gusto que pues queramos con nuestro modelo. Otro de los modificadores que la verdad es de los que más me gustan es Wireframe. Generate y Wireframe. Es como si el modelo estuviera hecho de estructura metálica, y esto es bastante útil porque podemos así de esta manera ver incluso cómo está hecha su topología. Si nosotros agregamos uno de superficie de subdivisión,
podemos notar que hace esta forma, un tanto circular. Pero si cambiamos el orden de los modificadores, podemos observar que aumenta bastante los cuadritos con los que está hecho. Es como si aquí nosotros viéramos la parte de la malla. Por ejemplo, vamos a desactivar este y te darás cuenta que es como está hecha la malla, el objeto. Y una vez al activarlo es como si todos estos cuadritos tuvieran un rellenado, como los que están aquí. Entonces es bastante curioso y es uno de los que a veces con ciertos objetos llego a utilizarlos por el estilizado que nos da